predicaciones para que se pueda conocer de antemano a qué vamos a tratar. Y si no nos vayamos para un lado, podríamos hablar del Génesis y del Apocalipsis y hablaríamos muchos temas. Pero hay un único tema principal después de la venida de Cristo, que es el Evangelio. ¿Amén? Amén. Después de la venida de Cristo hay un tema principal, el cual fue la tarea encomendada, revelada por Dios a Pablo y hacia cada apóstol, el llevar el Evangelio. Por lo cual esto lleva por título un único Evangelio. Amén. Un único Evangelio. Hoy en día, muchos de los que estamos tomando de la palabra de Dios, muchos de los que tomamos de la palabra de Dios, lo estamos tomando fuera del pacto actual. Y muchas de las acciones y maneras antiguas de tratar de Dios con su pueblo, con el pueblo judío, lo estamos aplicando a nuestras vidas actuales. Tomamos leyes que ya no están vigentes producto de este nuevo pacto y queremos andar en ellas y no nos damos cuenta que estamos dando pasos en falso. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros hoy en día, producto de la falta de conocimiento, si se puede decir de alguna manera, estamos tomando promesas o leyes, más bien, leyes del antiguo pacto y las queremos traer al nuevo. Como por ejemplo, hoy en día usted se va a encontrar con muchos grupos en los cuales siguen creyendo en los sacrificios de animales, por ejemplo, sabiendo que eso ya no está vigente en nuestra vida actual. Amén. Amén. Ya no hay vigencia de ningún tipo de sacrificio para obtener salvación salvación de nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que hay muchas cosas. Yo quiero dar algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros nos escudamos muchas veces en el tema del diezmo, en decir de que el diezmo es del Antiguo Testamento y no lo damos en el Nuevo Testamento o en este tiempo, diciendo de que estaban parados bajo la ley del Antiguo. Pero no es así. Sabemos que el diezmo nace con el padre Abraham, el padre de la fe, inclusive antes de la ley, antes de los 10 mandamientos. Amén. Amén. Lo mismo pasa con la sangre. Por ejemplo, vamos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 20, hablando de esto que nosotros muchas veces sacamos de contexto y la aplicamos a nuestras vidas y damos paso en falso y decimos, ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué no estamos caminando como debe ser? Y es producto de que no estamos caminando en los pasos que en el Nuevo Testamento o en este nuevo pacto o en esta gracia nos llevan. Lucas 22:20 dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, por vosotros se derrama. Amén. Amén. Ya sabemos, lo hemos conversado muchas veces, usted también lo ha visto por medio de la palabra y de su relación con Dios, que la sangre de Cristo fue el pacto perpetuo. Amén. Que después de esta sangre ya no hubo nada más que presentar delante de algún tipo de trono para alcanzar expiación o perdón o borrar o tapar pecados, sino que la sangre de Cristo dice, por medio de la misma boca de Cristo, dice de que su propia sangre iba a ser un pacto perpetuo. Amén. Amén. Pero la Biblia también, hablando de sangre, dice el Nuevo Testamento, hay muchos de que hoy en día toman sangre. Espero que aquí no lo hagan. Pero la Biblia dice claramente en relación a la sangre. ¿Qué es lo que pasa con la sangre? Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15, versículos 19 y 20, diciendo, no, en el Antiguo Testamento no se podía, pero como estamos en el Nuevo Pacto, ahora sí se puede. Vamos a ver qué dicen los discípulos y qué dice la Biblia más bien. Hechos 15, 19 y 20 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No está hablando ahí de matar, está hablando de comer. El ahogado en este caso y la sangre misma.
Y muchas veces nosotros nos mareamos diciendo de que no, que en el antiguo no se podía porque era mandamiento de Dios, pero esto quedó como algo perpetuo. Y aquí lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, donde veía el pueblo, más bien donde veía Pablo, el apóstol Pablo, veía que la gente se estaba confundiendo, qué hacemos y qué no hacemos. Entonces ellos, por medio de un concilio en el libro de Hechos, dejaron estipulado esto. Y Hechos 16:4 dice, si me puede acompañar ahí, hermano Cristian, dice: y al pasar por las ciudades, ¿quiénes? Los apóstoles, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. O sea, a lo que se llegó en conclusión del capítulo 15, de que no se debía comer ni ahogado ni sangre, ni tampoco la fornicación. En el siguiente capítulo ellos iban por iglesia en iglesia entregando este papel, si lo podemos decir de alguna forma, este estatuto, de que no lo hiciesen. Y más abajo, si usted puede leer el versículo 5, dicen que la iglesia crecía. ¿Por qué? Porque andaban en obediencia. Amén. Eso hablando un poquito en relación a cosas del antiguo y cosas del nuevo. Usted puede profundizar más, puede buscar más en su casa y ver qué cosas están actualmente vigentes y cuáles no. Yo solo como ejemplo puse lo que es la sangre, pero está el tema del diezmo que lo hablábamos. Amén. Y eso, ¿qué produce en nuestras vidas? Que nosotros podamos caminar en paz, tranquilos, confiados en Dios. Debemos saber que nuestro evangelio, lo que predicamos, debe ser cristocéntrico. Hebreos 8:6 dice, Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Amén. Por Cristo hay, ¿qué cosa? Un mejor pacto. Hay mejores promesas. Y ese es nuestro evangelio. Debemos saber que lo que nosotros predicamos, lo que nosotros creemos, son mejores cosas, porque hay un mediador que es Cristo mismo. En el Antiguo Testamento usted verá que el pueblo judío caía muchas veces. Y Dios los volvía a levantar. Con manos poderosas los levantaba y los hacía ganar guerra y conquistar tierra. Pero hoy en día tenemos mejores promesas que las que tenía el antiguo pueblo o los judíos en la antigüedad. Y para eso debemos entender esto, que estamos parados sobre mejores promesas. Hebreos 1:1 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos ha hablado? Por Él. ¿Tiene boca, hermano? Por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En este tiempo debemos saber que Dios está hablando por medio del Hijo. Está hablando por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Y todo lo contrario, hermano, déjeme decirle que está errado. Si usted va a poner las bendiciones antes que el Hijo, sin sustentarlo en el Hijo, está errando. Si usted está escuchando a quienes predican y no predican a Cristo como el centro, se están desviando, hermano. Están desviando sus corazones del centro, que es Cristo mismo. Si usted ve que la gente le da más énfasis a la sanidad, por ejemplo, al dinero y a tanta cosa, y no está centrando su evangelio, como aquí nos muestra la palabra en Cristo, se está errando el camino. Y por esa razón es que muchas veces nuestras vidas no ven lo que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado en cosas antiguas, en cosas que han dejado de ser, y no nos centramos en lo que Cristo hoy en día ha dado a la iglesia. Es maravilloso lo que Dios ha dado a su pueblo. Amén. A la novia de Cristo, a la novia del Cordero. Y nosotros muchas veces, por no meternos con Dios, es así de literal, seguimos viviendo como vivía tal vez el pueblo antiguo o como vivíamos sin Cristo.
Gálatas 1, 15, 16. Gálatas 1, 15 y 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero cuando agradó a Dios, que se me apartó desde el vientre de mi madre y se me llamó por gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. El gran ministerio del Evangelio que fue revelado por medio de Cristo fue abrir el Evangelio a todos. Amén. Si usted ve hoy en día las grandes peleas que se producen en otros continentes, en este caso entre el pueblo judío y sus vecinos, es porque no han entendido esto. Aún siguen ellos pensando de que la salvación solamente es para ellos, por ser judíos. Pero aquí dice Pablo que a él se le fue revelado, y no por cosa de él, sino por gracia de Dios, que él predicase al Hijo, a nadie más que al Hijo, y así abrir el Evangelio a todos. Si no, ¿cómo nosotros podríamos estar sentados acá sintiendo su Espíritu, creyendo en Él, viviendo por fe, si no se hubiese abierto el Evangelio? Y en ese momento Pablo se le fue revelado esto, a Pablo se le fue revelado, y créanme que no fue una tarea fácil. Tuvo que pasar por muchos procesos. Dentro de eso ustedes conocen el tema de la circuncisión, la tradición judía que era cortar el prepucio del hombre a los 8 días de nacido, y donde quienes se convertían a Dios como gentiles cayeron en esa obra de decir, bueno, si se están acercando y recibiendo la salvación, tendrían que también pasar por ese proceso de cortar el prepucio de los hombres para que fuesen legítimamente hebreos, creyendo ellos que era solamente para los hebreos la salvación. Y ahí vemos a Pablo con carácter levantarse, enfrentar muchas veces a los mismos apóstoles y decir que esto no es así, que ya no es por obras, que ya no es por un prepucio cortado o por cualquier tipo de obra, sino que era por el creer en el Hijo. Amén. Por ser cristocéntrico, por vivir conforme a la gracia la cual había sido derramada sobre la vida de la persona que le recibía en ese entonces. Y así tuvo que pasar por muchos difíciles momentos. Usted ve la historia de Pablo, cuando él iba a una ciudad y veía sacerdotisas paganas que adoraban a dioses paganos, se convertían. Y uno de sus reglamentos internos de las sacerdotisas paganas era tener rasurada su cabeza para diferenciarse de las demás mujeres, para que todo el mundo viera que ellas eran sacerdotisas de los distintos dioses que había en esa época. ¿Y qué les manda o les aconseja Pablo? Tápense su cabeza. ¿Para qué? Para que no sean enjuiciadas, producto de que han conocido a un Dios vivo. Y nosotros en nuestra tradición, en nuestra forma de vivir y de ver las cosas, se ha querido por muchos años, o antiguamente se hacía, no sé si hoy en día existe, espero en Dios que no y que cada vez sea menos, decir que las mujeres debían ocupar el pelo corto, el pelo largo. ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera por qué. Y era simplemente por esa razón, hermano, que no podían ocupar pantalones dentro de la iglesia las mujeres, por ejemplo. Y ni siquiera en ese tiempo existían los pantalones. Si usted lo ve históricamente, los pantalones aparecen en el tiempo de que los asiáticos recogían el arroz de sus tierras y algo más cómodo para ellos eran los pantalones. Y ellos inventan los pantalones. Los judíos nunca ocuparon pantalones. Y se dice en las iglesias de que la mujer no debe usar pantalones dentro de la iglesia. Entonces uno se pone a mirar y a ver las cosas de parte de Dios. Y dice, le van incluyendo reglas al pueblo que no son necesarias. Son cosas que no son necesarias, porque somos salvos por gracia. Amén. No por una obra. Cristo mismo peleó con los fariseos y les decía sepulcros blanqueados. ¿Y por qué decía eso? Porque a los lados de los caminos que unían ciudades, obviamente no tenían un transporte como el que tenemos hoy.
estos fariseos muchas veces, sin darse cuenta, ellos lo que hacían era dejar sus sepulcros a las orillas de los caminos, y ellos muchas veces, como no estaban marcados de esa forma, como un sepulcro, los pasaban a llevar cuando se sentaban, por ejemplo, a la sombra. Los tocaban y ellos se sentían contaminados. ¿Y qué hacían? Se devolvían a sus hogares, se volvían a lavar y salían. Entonces decidieron pintar cada sepulcro del camino de blanco para que ellos no los tocasen y así no se contaminasen de un muerto, por ejemplo. Y por eso les dice Cristo mismo: ¿por qué ponen más carga? Si eso, ¿cuándo lo dije yo? ¿Cuándo les he enseñado eso yo? ¿Cuándo les he mostrado eso yo? Pero gracias a Cristo, que hoy podemos ser salvos por medio de la fe y no otra razón. No quiero decir con esto que ya dejemos nuestras vidas así, que pase lo que pase, seguimos siendo salvos. No es así. Como hombres nuevos debemos dar frutos conforme al Espíritu. Amén. Amén. Y no andar según la carne ni limitar según la carne, porque nuestras armas no son carnales. Nuestras vidas ya no son carnales. Amén. 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 Colosenses 3:16 dice, Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo, ¿la palabra de quién? De Cristo, more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Repito, la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros, hermano. De pronto vienen tantos ataques a nuestras vidas, vienen tantos problemas a nuestra vida y nosotros no estamos armados de su palabra. Yo le pregunto: ¿cuántas palabras de sanidad conoce de la palabra? Cuando viene la enfermedad, ¿cuántas palabras de sanidad usted conoce? Cuando está viviendo problemas económicos, problemas de pobreza, ¿cuántos versículos usted conoce de la palabra para defenderse? Y cuando el diablo viene y le dice: mira cómo está él, mira cómo está tu vida, y usted no le enrostra la palabra en mí. Abundancia de palabra, iglesia. Si fallamos, no es porque el diablo quiere. No es porque el diablo hoy día se antojó levantarse y decir: perfecto, hoy día voy a hacerle daño a tantos cristianos. Él no tiene ningún poder sobre nuestras vidas. Amén. Por lo cual, iglesia, si usted está preparado, y como dice el libro de Colosenses, abundando en su palabra, en las palabras de Cristo, podremos andar confiados. Porque las palabras no son simplemente palabras, sino que son palabras de fe. Son palabras de fe. Cuando usted declara la palabra en fe, estas actúan en su defensa. Como decía, para predicar el Evangelio debe abundar en nosotros, o sea, en nuestro espíritu, en nuestra mente, las palabras de Cristo. Hay veces que ni siquiera nosotros andamos en las palabras de Cristo. Como les decía al principio, tomamos promesas que eran de otro tiempo para nuestras vidas actuales y nos conformamos con eso. No, si Dios quiere que esta prueba yo la pase y que ande en enfermedad o que ande en pobreza, porque es voluntad de Él. Y nos olvidamos de todo el nuevo pacto que Cristo hizo. Yo lo veo inmediatamente en mi vida. Cuando quieren venir este tipo de cosas, veo inmediatamente la imagen de que yo estoy como de alguna forma pisoteando el nombre de Cristo y olvidándome del tremendo sacrificio que hizo mi Padre al dejar a su Hijo venir a la tierra y morir por mí, al no tomarme de su verdad, al no caminar en sus pasos, a no andar como Cristo anduvo aquí en la tierra. Hago inválido el sacrificio de Cristo cuando decido hacerle caso a las mentiras del diablo y no mirar en mi Biblia, no mirar las palabras de Cristo que abundan en mí. Eso es lo que ocurre, iglesia.
las palabras de Cristo en su vida. Amén. Es porque no ha visto la vida de Cristo en usted. Juan 4:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y La vida. la vida. Tenemos la vida de Cristo. Yo pensé que iba a saltar ahí. Tenemos la vida de Cristo. Amén. La vida de Cristo en nosotros. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién sería capaz de enseñarle a Dios? En otras palabras, en pocas palabras. Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? Dígalo más fuerte a su espíritu para que lo escuche dentro suyo. Tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Y cuando usted comienza a hablar la palabra de Dios, su espíritu se mueve, Amén. se conmueve, se remece, dice, está llegando palabra a mí. Amén. Así como usted recibe un buen alimento cada día y su cuerpo físico se lo agradece, cuando usted llena su vida de la palabra de Dios, su espíritu se lo agradece. Amén. Y vaya que lo agradece. Aleluya. Primera de Timoteo 6:12 dice, Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Una vez usted, hermano mío, decidió en su corazón aceptarme, decir, soy hijo de Dios, ante muchos testigos. Déjeme decirle que la fe que usted un día declaró, o con la fe que usted un día declaró, aceptar a Dios en su corazón, no quedó ahí, sino que cada día nosotros ponemos en práctica nuestra fe. Hasta el día que nosotros partamos de esta tierra, usted tendrá que ejercitar su fe. Amén. No basta con decir un día, Señor, te acepto en mi corazón, amén. No es así. La fe que tenemos en Cristo cada día será puesta a prueba. Dice la palabra que producto de nuestra fe somos probados. Somos hechura suya, iglesia. Y aquí el Señor nos dice, echa mano de la vida que tienes en Cristo. Echa mano. Úsala. Amén. Usa las herramientas que yo te he dado. Disfruta las bendiciones que yo te he dado. Recuerda que abriste un día tu corazón a mí y me permitiste sentarme junto a ti en esa mesa que Dios te tenía preparado para ti. ¿Por qué no echas mano, no te sientas como debe ser y comes de la mesa? ¿Qué te impide? ¿La carnalidad? ¿El pecado? Ya no hay pecado que nos separe de Dios. Se lo repito a su espíritu. Ya no hay pecado que nos separe de Dios. Amén. Dios venció el pecado en la cruz del Calvario por medio de Cristo. Entonces, ¿de qué poder me está hablando? Recuerde que Él es la vid verdadera. Él es el agua. Yo soy. Yo soy. El pueblo judío tenía nombre a todos, o veía como otros pueblos tenían nombre a sus dioses. Y el poder de Dios era tan grande. Las características de Dios, la personalidad de Dios era tan grande que tenían miedo hasta nombrarlo. Y le pusieron Yahvé. Yo soy. Él es. Él es.
Él es en ti, iglesia. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí. Entonces, ¿por qué queremos separar la bendición de Dios o la bendición de Cristo con Cristo mismo? ¿Por qué queremos echar manos de la sanidad y nos olvidamos de Cristo? Dice la palabra que nosotros tenemos la vida de Cristo. Amén. Amén. Y esto significa eso. Dios no vino a darnos sanidad. Él es la sanidad. Amén. Por lo cual, si usted tiene al Hijo, tiene la sanidad. Amén. No están las bendiciones de Dios económicas y Cristo separado de las bendiciones económicas. Él es la abundancia y la prosperidad en tu vida. Amén. Entonces no se le ocurra, iglesia, separar a Cristo de sus bendiciones, de su poder, de sus características. Cristo no es solo la respuesta para el mundo, iglesia, sino que también es la respuesta para nosotros, la iglesia. Como decía, no podemos separar a Cristo de su carácter, de sus promesas, de su poder, de su vida. No podemos separarlo. Recuerde que nosotros vivimos y predicamos un evangelio cristocéntrico. Y todo lo contrario, como lo he dicho en más de una oportunidad, no es verdadero. Debemos ser, hasta que Él venga, cristocéntrico, iglesia. No se desvíe, no busque la prosperidad o no busque la añadidura como su Dios. Yo me sorprendía cuando un pastor me confrontaba por un púlpito, obviamente no cara a cara, y me decía: hay muchos cristianos que hoy en día tienen como Dios a la añadidura que a Dios mismo, y no entienden que siguiendo a Dios tendremos la añadidura. Amén. ¿Por qué nos enfatizamos en si sirve a Dios tendrá bendición y a usted se le queda bendición, 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 pero se le olvida que es sirviendo y siguiendo a Dios? Así es, Señor. No podemos separar a Cristo de toda su herencia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, verso 20. Hechos 9, verso 20. Dice, ¿cuál era el lema? Aquí vamos a saber cuál era la consigna, cuál era el fundamento de los apóstoles. Dice Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Inmediatamente lo que hacían era predicar a Cristo. No iban y predicaban ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa predicaban, sino Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y ese era su mensaje. Nosotros hoy en día tenemos la mala costumbre de ir a predicar afuera o a quien sea y decirle: deja tu pecado. No que no lo deba hacer, pero nuestro mensaje parte de esa forma. Deja tu pecado, anda a la iglesia, sirve a Dios y Él hará en ti y serás un hijo de Dios. Amén. Pero la Biblia no dice eso, iglesia. El que cree en mí será salvo. Amén. Por lo cual, vaya afuera a quien sea y predíquele y dígale: ¿crees en Dios? Amén. Recíbele en tu corazón y Dios cambiará tu condición de vida. Amén. Ese es el evangelio que predicamos, le duela a quien le duela. Dios cambia nuestras vidas, Amén. pero producto de que nosotros le recibimos y le permitimos ingresar en nosotros. Amén. No es al revés, no es alto esfuerzo. Y Dios hará su parte. Él ya lo hizo todo. Amén. Él ya puso lo que demandaba la ley. Él ya puso su sangre, su preciosa sangre, lo que leíamos más arriba, para que hoy en día nosotros podamos
entrar confiadamente, solamente creer en Él y Él hará. Amén. Hechos 8:5 decía: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba la sanidad. A Cristo. Cada apóstol de ese tiempo, cada profeta, porque lo que más había en ese periodo, usted lo podrá estudiar por qué había más profetas y apóstoles en vez de otro tipo de ministerio manifestado. Pero lo que más predicaban ellos era esto: predicaban a Cristo. Ese era su caballito de batalla. E iban por todos los lugares presentando a Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. La salvación para la humanidad. Juan 1:17 dice, Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por lo cual le pregunto, ¿había gracia antes de Cristo, antes de la muerte de Cristo? No había gracia. ¿Había verdad antes de Cristo? No la había. Mas cuando Cristo vino, se abrió la salvación para todos nosotros. Y en el Antiguo Testamento usted verá, siempre verá que Dios hablaba al hombre y el hombre actuaba y guiaba al pueblo. Pero el hombre no podía, por sus medios, alcanzar la salvación. No podía él personalmente llevar un sacrificio y tener perdón de pecados. Tenía que esperar de que Dios diera la instrucción al sumo sacerdote y él actuara. Le pregunto, ¿cuántos tipos de bautismo hay? Yo una vez lo prediqué a los jóvenes. ¿Cuántos tipos de bautismo hay? Conocemos el bautismo, 2 dice mi hermano Andrés. Conocemos el bautismo o la llenura en el Espíritu Santo, 3 dice mi hermano Cristian. ¿Quién da más? 6 entre los dos. Entre hermana Claudia y hermano Andrés, 6 dice. 3 cada uno. Nosotros sabemos que está el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Está el bautismo en agua. Amén. Amén. Pero dice la Biblia en Romanos 6:3, para que aclaremos esto de una vez y que nadie me venga con cuentos. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿en quién? En Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hay 3 tipos de bautismo. Y el primero de todos es cuando le recibimos en nuestro corazón, porque nos hacemos partícipes de su muerte y de su resurrección. Dígame si no es hermosa y no tiene usted poder de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es tremendo, iglesia. Es tanto su poder que nosotros no lo utilizamos. Yo creo que el diablo, su mayor plan es que la iglesia sea ciega de lo que tiene de parte de Dios para que a él no lo puedan echar fuera. Porque cuando nosotros echamos manos de la vida de Dios, el diablo nada puede hacer. Pero para eso hay que echar manos de la vida de Dios. Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí está hablando porque hay un versículo en la Biblia, obviamente, no recuerdo en qué capítulo, pero habla sobre de que es necesario el bautismo para poder ser salvo. Amén.
No sé si alguien me podrá ayudar con eso, que no lo puse. Hablando de que es necesario el bautismo para poder ser salvo. Pero aquí lo que habla Pedro cierra todo ese concepto diciendo de que no hay otra forma de poder ser salvos que por medio del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué nos bautizamos? La pregunta. Aquí también lo dice, que es para la conciencia de nuestros actos. Por esa razón nosotros nos bautizamos, no para perdón de pecados, porque sabemos que la única forma de perdón de pecados es creer en Dios. Ahí está. El que creyera y fuere bautizado. Pero ese bautismo se refiere a la conciencia del hombre en relación al pecado. Aquí lo dice nuevamente, se lo repito el versículo 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Abre comillas y dice, no quitando las inmundicias de la carne, diciendo, esto no quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. O sea, lo que hace es limpiar nuestra conciencia del pecado. Porque lo único que nos libra y nos perdona del pecado es la muerte. Y aquí termina diciendo la resurrección de Jesucristo, o sea, la obra completa de Cristo. ¿Y por qué hablo todo esto? Porque es necesario que nosotros podamos entender a la verdad que hemos sido llamados y la verdad que debemos predicar y la verdad que debemos enseñar a otros. No hay otro evangelio, hay un único evangelio. Amén. Que es el que se enfoca, como hacían los apóstoles, solo en Cristo, en el Hijo de Dios. Amén. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. De alguna forma da a entender este verso de que nosotros tenemos poder, porque dice, no permitas, no dejes que el mundo, que el pecado, que Satanás te vuelva a enyugar. Tú tienes el poder para eso. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Dice, tienes que estar firme. Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre. Esté firme, iglesia. Firme, su espíritu debe estar firme en las promesas de Dios. Podemos predicar a Cristo porque Él se ha revelado a nuestras vidas. Amén. Amén. Y porque hemos sido bautizados en Él. Tenemos su poder, tenemos su vida. Solamente debemos creerlo y andar en fe y parados sobre la roca que es Cristo. Llene su alma cada día de su palabra. Y lo que yo les preguntaba, ¿cuántos versículos bíblicos en nuestra vida son los que están operando? ¿Cuántas palabras de Dios? ¿Cuánta palabra de Dios está hoy en día operando en nuestras vidas? Si no lo está haciendo, iglesia, métase con la palabra de Dios. Métase con la palabra de Dios. No se conforme al como vive hoy en día. Puede tener un buen pasar económico, puede estar viviendo en salud, pero si está tranquilo, sin hacer nada dentro de la iglesia, es preocupante. No quiero decir que si está viviendo pruebas es porque está en la voluntad de Dios, y entre más pruebas mejor, porque más le estamos haciendo daño al diablo. No le quiero decir eso. Pero si usted sabe en su espíritu, porque ¿cuántos saben que Dios nos habla en nuestro espíritu? Amén. Si usted está tranquilo y su espíritu está intranquilo porque quiere operar, para lo cual ha sido puesto ahí, hágale caso a su espíritu. Hágale caso a su espíritu, iglesia. Amén. Entonces predicamos a Cristo por medio de la fe en Él. Amén. Por haber creído en Él.
quiero enseñarle algo de parte de Dios, obviamente. Vamos al libro de... Faltan 2 páginas. Este versículo es archi. ¿Qué te conocí? Pero dice una gran verdad. ¿Qué dice? Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sepa usted esto, no sé si usted quiere tomar nota de esto, yo sé que va a ser importante para su vida, por eso se lo digo. La palabra en el original, en el griego, de la palabra fe, es pistis, P-I-S-T-I-S. Si quiere lo anota, créanme que le va a servir para comprender lo que es la fe. Y significa firme persuasión. Pistis significa firme persuasión. Convicción basado en lo oído. Eso significa fe. Por lo cual leeríamos este versículo así. Es pues la firme persuasión, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la firme persuasión. Hemos sido persuadidos por Dios. Y eso es firme en nosotros. Nada nos puede mover de ahí. A su espíritu nada lo podrá mover de ahí si usted entiende qué es la fe. Es algo firme. Hemos sido persuadidos de parte de Dios conforme a su llamamiento. En Romanos 10:17 dice: así que la fe o la firme persuasión es por el oír, ¿cierto? Y el oír por la palabra de Dios. Amén. O sea, la firme persuasión, el estar convencido de lo que creemos, viene por medio del oír. Y el oír por medio de la palabra de Dios. En otras palabras, no sé si se logra dar cuenta de eso. Nosotros estamos amparados por una firme persuasión de parte de Dios. Debemos saber el poder que tenemos y que es el único evangelio que predicó Cristo y que predicaron los apóstoles. ¿Y cuál es el beneficio para nuestras vidas cuando andamos en fe, en esta firme persuasión? Y lo aplicamos al llevar esta verdad a otros. Para terminar, quiero ir al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 34, luego el 12. Hablan sobre lo mismo. Para que usted vaya con este versículo comprendiendo esto, iglesia. ¿Qué es lo que dice Marcos 5:34? Y él le dijo: hija, tu firme persuasión te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La palabra en el original te ha salvado, o en griego en este caso, viene de la raíz griega sozo, S-O-Z-O, sozo. ¿Y qué significa? Y aquí yo quedé loco cuando comprendí esto. Cuando Dios o cuando Cristo les decía: tu fe te ha salvado, esta frase, sozo, les decía: tu fe o tu firme persuasión te ha traído liberación, te ha traído seguridad, preservación, curación y salud. Eso significa sozo. O sea, cuando usted le dice: tu fe te ha librado, te ha salvado, le está diciendo esto. Dios mismo te ha liberado, te ha traído seguridad, te ha preservado, te ha curado y te ha traído salud. Veámoslo como ejemplo en otro versículo, en Marcos 10:12. Marcos 10:12 dice: y si la mujer repudia... no queda eso, me equivoqué. Marcos 10:12. No, me equivoqué de versículo, perdón. Lucas 7:50. Lucas 7:50.
Pero él le dijo a la mujer, tu firme persuasión te ha traído, ¿qué cosa? Liberación, seguridad, preservación, curación y salud. Gracias le damos al Señor, amén. Amén. Por último, vamos a ir al libro de Filipenses 3, versículo 1 al 14. Sí, vamos a leer 14 versículos. Es bueno ocupar la Biblia para predicar, que suene chistoso. Filipenses 3, 1. Pues yo también, pero un poquito. Filipenses 3, 1. En adelante dice, por lo demás, hablando Pablo, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Aquí comienza a tirar su currículum, Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. La palabra basura en griego significa estiércol. Imagínense Pablo hablándole a los fariseos, diciéndole todo lo que ustedes tienen, que yo también lo tengo, lo veo como estiércol. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. No está diciendo que él iba a recibir dolor, estaba diciendo haciéndose partícipe de la victoria, de los resultados de su padecimiento. Él se hacía partícipe, decía eso. Y la participación de su resultado, de lo que él hizo, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o hacer aquello para lo cual fui también asido o hecho por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sé si hay hombre más sincero en la tierra que Cristo mismo cuando hablaba con el Padre. Pero estas palabras de Pablo llegan a mi corazón profundamente por la razón de que él veía todo lo que tenía, todo lo que era antes de conocer a Cristo como basura. Él era hebreo de hebreos. Él tenía una doble nacionalidad. Él era hebreo y era romano. Y no le importaba nada. Ni los títulos, que los tenía, ni pertenecer a un concilio, que lo era.
su mirada puesta en avanzar, con la humildad que lo caracterizaba. Y muchas veces nosotros, la palabra de Dios ni siquiera nos conmueve, ni siquiera nos mueve de nuestros asientos, de nuestra comodidad de vida, de las cosas cotidianas. No, soy débil, viviré débil, moriré débil. Dios me hizo así, la excusa de todos. ¿Y por qué Pablo, siendo quien era, decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, no lo sé todo, sigo mirando hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, que ni siquiera dice el mío, es en Cristo Jesús? En Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, hermano. Amén. Amén. Vamos a orar un momento.